Soberano creador del cielo y de la tierra, amado Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta mañana hemos venido sus hijos fieles de toda nación a adorar, agradecidos por la vida, por los méritos del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, haciendo caso de su orden en Isaías 58, del 1 al 3, de alzar la voz como trompeta, haciendo caso del llamado que usted hace en Ezequiel capítulo 33 sobre el deber de la atalaya, venimos aquí, Señor, a darle gloria y alabanza y a alzar la voz, Señor, para advertir al pueblo que todavía está en Babilonia, al pueblo fiel que tú tienes allá, Señor. Estamos aquí presentes, Padre mío, suplicando el perdón de nuestros pecados y rogándole que el Espíritu Santo sea quien dirija este tema, quien nos dé la sabiduría para hablar, para aprender también, para enseñar. Padre mío, donde quiera que haya un hermano fiel adorando o dos congregados, le suplico humildemente que su presencia sea con nosotros, que sus santos ángeles aprueben esta reunión, que bendiga a los hermanos que están escuchando y los que van a escuchar, que a cada uno le dé, Señor, la fortaleza, el ánimo, la bendición para seguir adelante, que sane nuestras dolencias, que las perplejidades de este mundo sean apartadas, pero que hoy, Señor, podamos ocupar el lugar que nos corresponde en nuestro puesto del deber como atalayas fieles, que podamos ver, Señor, las señales claramente y de esa manera poder advertir a viva voz, a voz en cuello, sin detenernos el peligro y denunciar la apostasía y advertir del peligro de la crisis inminente de la ley dominical. Aquí estamos, Señor, honramos su santo nombre y suplicamos su bendición para cada uno de los hermanos que están acá presentes, los que van a participar de la reunión y aquellos hermanos fieles en cualquier lugar del mundo que se congregan para estudiar su palabra, para escudriñar asiduamente sus verdades y así aprender, ser advertidos y compartir esas maravillosas verdades con otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, Dios los bendiga. Siempre será una alegría saludarles y para la gloria de Dios queremos decirles a ustedes y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, queremos decirles que evocando esas vestiduras del sumo sacerdote que llevaba una prenda que era la prenda más sagrada de las vestiduras del sumo sacerdote, era el pectoral. Era una pieza cuadrada que llevaba en el pecho, donde llevaba las 12 piedras que representaban al pueblo de Israel y que estaban simbolizando que nuestro sumo sacerdote lleva a su pueblo en su corazón. Asimismo, amados hermanos, este servidor lleva a sus hermanos en el corazón. Oramos por ustedes donde quiera que estén, en cualquier rincón de este país o de cualquier país de este mundo que estén escuchándonos, para la gloria de Dios. Los llevamos en nuestro corazón. Oramos por ustedes y esperamos que en esta mañana seamos edificados todos para la gloria del Señor. El tema que vamos a presentar hoy es un informe de los informes acostumbrados que estamos presentando sobre los progresos de la ley dominical. Pero en esta ocasión, hermanos, le hemos colocado un título diferente porque de verdad estamos preocupados por esta situación. El tema que vamos a presentar se llama Avanza Ley Dominical a pasos gigantescos.
La figura que ustedes están mirando allí es la de una atalaya sobre los muros de la ciudad, mirando venir el peligro, señalando el peligro y la apostasía y gritando a sus hermanos, a su pueblo fiel, la advertencia que debe dar el atalaya fiel sobre la crisis que se avecina para que el pueblo de Dios se prepare. ¿Sí? Es una imagen bastante apropiada, hermanos. Cómo me gusta esta imagen, eh, poderla compartir con mis hermanos y que cada uno de nosotros en esta mañana, amados hermanos, nos coloquemos en el deber de la atalaya fiel, que usted y yo nos veamos identificados. mm, en esta imagen y que cada uno de nosotros logremos ocupar el puesto de la atalaya fiel, ¿verdad? Esto es un mensaje bíblico, hermanos, porque dice allá en Ezequiel 33, del 1 al 9, dice la palabra de Dios, hablando el profeta Ezequiel, dice, vino a mí palabra de Jehová, es Jehová el que le habló a Ezequiel, ¿cierto? Y le va a decir que Jehová ha puesto a Ezequiel como atalaya y le va a decir, a describir el deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿sí? El atalaya fiel debe ser un hombre de su territorio, un hombre del pueblo, que tenga el mismo sentir, que sea una persona que se identifique con los principios bíblicos y que sea de un mismo sentir, ¿cierto?, de sus hermanos. Y ese atalaya, dice el versículo 3, y él viere venir, ¿sí? Él viere venir, eh, como dice ahí la palabra en el versículo 3, y él viere venir la espada sobre la tierra, el peligro sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Bueno, aquí dice que el atalaya debía tener una trompeta, ¿verdad? Para que con esa trompeta avisara al pueblo, ¿sí? Por eso Isaías 58 dice, alza tu voz como trompeta y no te detengas. Entonces avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, pues no se preparó, ¿verdad? No se apercibió. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Noten esto, hermanos. El que se prepare por escuchar la alarma, el que haga caso de la advertencia, el que escuche la voz de la atalaya que le advierte de la espada que viene, de la crisis que viene, y se prepare, entonces va a librar su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, no se preparara, y viniendo la espada hiriere del pueblo a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Eso significa que tenemos como atalayas una gran responsabilidad, ¿verdad? Para con nuestros hermanos y con Dios también. Entonces el versículo 7, hermanos, dice, a ti pues, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, amados hermanos. Tú y yo debemos en esta mañana colocarnos en el lugar de Ezequiel y escuchar la voz de Dios en esta mañana que nos dice, a ti pues, ¿sí? A ti pues, Adriana, Ángela, a ti pues, Argenis, Elisa, Estefanía, Fernando, Gabriela, a ti pues, hermano Hugo del Perú, gloria a Dios porque logró ingresar, hermano, Dios lo bendiga.
A ti pues, Jairo, Juliana, a ti, Jorge Humberto, a ti, Mónica, Olga Lucía, Óscar Armando, a ti, Sebastián, Valentina, a ti, Jimena, a ti, Carlos Gómez, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Sí? Yo la voy a demandar de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, hoy ocupando el lugar de la atalaya fiel, vamos a traer este mensaje, ¿verdad? Estamos trayendo este mensaje, estamos dejando aquí nuestro contacto para que los hermanos y personas de cualquier rincón de este mundo nos puedan escribir, a solicitar el PowerPoint, los materiales, aclaraciones doctrinales, estudios bíblicos, libros en PDF, lo pertinente, ¿cierto? Que puedan ellos escribirnos de esta manera para poder devolverles el escrito, el saludo. Gloria a Dios, porque hay muchos hermanos que se contactan con nosotros y para la gloria de Dios podemos servirles, atenderles. Entonces, hermanos, el tema avanza la ley dominical a pasos gigantescos y este es, hermanos, lo que realmente hoy queremos presentar, ¿cierto? Me ha llamado mucho la atención lo que ha sucedido en este mes de agosto, hermanos. Estamos totalmente más preocupados que antes por la situación que estamos viviendo y quiero decirles, amados hermanos, que aquí vamos a iniciar la presentación de nuestro tema y que el mensaje que ustedes están viendo allí, hermanos, es un mensaje que lo he tomado de una página en inglés donde se presenta allí un letrero grande que dice Domingo, día de descanso. Hermanos, hemos llegado al tiempo de la crisis de verdad de la ley dominical de la marca de la bestia, donde todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia y están, hermanos, ya prácticamente programados, educados para descansar el domingo, para asistir a los templos, para la adoración en el día del sol, en el día pagano, que se va a convertir dentro de muy poco, cuando ya sea obligatorio por ley, en la marca de la bestia. De manera que, hermanos, voy a presentarles algunas citas bíblicas. Este estudio está basado en la Biblia, en el espíritu de profecía y en las noticias que Dios nos permite conocer acerca de este asunto del avance de la ley dominical a pasos gigantescos, ¿sí? Dice, leo de Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 280, dice, el conflicto que está por estallar, ¿sí? Es una realidad que se anuncia a diario. Ese título se lo he colocado yo. Es un conflicto que está por estallar. A las puertas estamos de este conflicto, de esta crisis. Por eso, hermanos, como fieles atalayas, debemos ocupar nuestro lugar y anunciarle al pueblo, hermanos, porque el Señor nos ha puesto como atalayas fieles, anunciarle al pueblo del peligro que viene. Esta es una realidad que se está anunciando a diario. Miren lo que dice la cita. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios,
anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Hermanos, recuerden que esto lo estamos viviendo, cómo se han multiplicado en nuestros días, ¿verdad? Esos juicios de Dios y esas plagas que están cayendo sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Estas no son las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras son aquellas que van a caer una vez se cierre el tiempo de gracia. Previamente se haya decretado la marca de la bestia, la ley dominical, pero estas calamidades que estamos viendo, hermanos, en tierra y mar, ¿sí? Esa inestabilidad social, las amenazas de guerra, esto anuncia, hermanos, la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y recuerden que estas plagas que causan desastres van a ser usadas en nuestra contra. Y se va a decir que somos nosotros los que no guardamos el domingo, los que estamos trayendo la ira de Dios. Y que esto no va a terminar hasta que guardemos el domingo, hasta que santifiquemos el domingo todos. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, hermanos. En letras rojas leo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos, en estos meses la ley dominical ha progresado como una bola de nieve gigante. Se ha hecho más grande, súper grande, hermanos, y lo vamos a presentar ahora con evidencias. Los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Y es precisamente aquí en esta última frase, hermanos. Los diarios, los periódicos, las noticias están llenos de referencias, de alusiones que hacen referencia, valga la redundancia, a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Yo no creo que se pueda decir más claro, hermanos. El Espíritu Santo le mostró a su profeta y ella escribió y nosotros solamente debemos leerlo. No se puede decir más claro justamente para la época en que vivimos. ¿Sí? Cuando dice que los diarios, los periódicos están llenos de alusiones o de referencias respecto a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco, se refiere a esto, hermanos. Por ejemplo, el Christian Post, que es un periódico católico conservador en Estados Unidos, afirma este periódico que la renovación espiritual, esto es de este mes, hermanos, que la renovación espiritual de Estados Unidos, lo que se llama el nacionalismo cristiano con el proyecto 2025, ¿sí? Que la renovación espiritual de Estados Unidos comienza o debe comenzar con la recuperación del domingo como el día del Señor. Este es un objetivo macabro de Satanás, ¿sí? Noten lo que dice la noticia. El 2 de agosto del 2025, este año, el The Christian Post, un medio de comunicación cristiano conservador, o sea, católico, planteó que la observancia del domingo, planteó la observancia del domingo como una necesidad moral para la renovación y el resurgimiento de Estados Unidos. ¿Sí? Una necesidad moral, observar y guardar el domingo para la adoración, para renovar y que Estados Unidos pueda resurgir. El artículo sostiene que muchas de las crisis actuales del país, como la confusión moral, la anarquía, las familias desintegradas y la corrupción pública, se deben al abandono de la veneración del domingo como el día del Señor por parte de la sociedad. Lo vamos a leer y voy a dejar el enlace para que usted mismo entre a confirmar esto, ¿verdad? Argumenta el periódico que el cambio cultural de la observancia reverente del domingo a la búsqueda de la autocomplacencia y la conveniencia ha acelerado el declive moral del país.
La restauración del domingo como día sagrado de descanso se presenta como un paso crucial y fundamental para el resurgimiento nacional. Recuerden que el plan del presidente de Estados Unidos es hacer a Estados Unidos grande otra vez, pero para ello están utilizando que la observancia del domingo debe ser la base, la necesidad moral para la renovación y el resurgimiento de Estados Unidos. ¿Y por qué enfatizamos a Estados Unidos? Porque es Estados Unidos la segunda bestia de Apocalipsis 13. Es la que repudia su constitución, es la que hace la imagen de la bestia, es la que hace que los moradores de la tierra adoren al romanismo, al sistema papal, es la que ordena no comprar ni vender si no tienes la marca, el nombre o el número de la bestia. Es la que ordena matar al que no ordena no adora a la bestia. Por eso ponemos los ojos en los acontecimientos de este país que cumplen la profecía, ¿verdad? ¿Qué publicó el periódico de Christian Post? Miren, aquí al final está el enlace, ¿cierto? Aquí está el enlace para que las personas puedan ir a la página virtual del periódico de Christian Post y allí van a encontrar este artículo, ¿sí? Honrar el Shabbat no es solo una sugerencia, eso no es solamente una sugerencia. Cuando ellos hablan del Shabbat se refieren al domingo y ellos dicen que honrar el sábado, perdón, que honrar el domingo no es una simple sugerencia. ¿Y qué será que hay detrás de todo esto que cuando dicen que no es una simple sugerencia? Bueno, voy a leer del periódico, ¿cierto? Traducido al español, dice así, ¿sí? Recuerden que el titular del periódico dice, de Christian Post afirma que la renovación espiritual de Estados Unidos comienza con la recuperación del domingo como el Día del Señor. Dice el periódico, recuerden que esto lo está escribiendo el periódico de Estados Unidos, muy famoso, pero obviamente dirigido por católicos, ¿cierto? Nos preguntamos por qué abunda la confusión moral. ¿Por qué hay tanta anarquía? ¿Por qué la vida familiar es tan caótica? ¿Y por qué la vida pública está llena de corrupción? En letras rojas leo. ¿Será que el colapso comenzó cuando dejamos de honrar el día del Señor? Hermanos, esto es algo profético, cumplimiento profético, esto no es una noticia común, esto tiene que ver con el cumplimiento de la profecía en Estados Unidos, donde se va a implementar primeramente la marca de la bestia, la obligación de guardar el domingo para la adoración. ¿Será que el colapso de Estados Unidos, dicen ellos, comenzó cuando dejamos de honrar el día del Señor? Cuando dejamos de deleitarnos en Dios y comenzamos a deleitarnos en nuestros propios horarios, nuestro propio entretenimiento, nuestra propia comodidad. Y siguen diciendo esto tan importante, miren, honrar el domingo como el día del Señor puede parecer insignificante. Sin embargo, su impacto en la trayectoria de nuestras vidas y nuestra cultura es enorme. Si queremos un avivamiento en Estados Unidos, debemos comenzar con el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento nacional es un programa del proyecto del nacionalismo cristiano ahora, ¿sí? Eso significa, ¿qué es el arrepentimiento para ellos? Eso significa restaurar lo que Dios llama santo, comenzando con su día. Hermanos, esto es algo claro, profético. Los que estudiamos las profecías vemos aquí, hermanos, una señal. Y como atalayas fieles debemos transmitirle al pueblo el peligro que viene. Estos son presagios inminentes de la inminente ley dominical. ¿Sí? Restaurar lo que Dios llama santo, comenzando con su día para hacer de Estados Unidos una nación poderosa, una nación grande y, y borrar, ¿cierto? La confusión moral, la anarquía, la vida familiar caótica, ¿sí? Y la corrupción.
Siguen diciendo, nunca superaremos espiritualmente nuestra consideración del día del Señor. Es una prueba semanal de nuestras prioridades. No se puede decir que honras al Señor y deshonrar continuamente su día domingo. Lo dicen ellos. La renovación de que Estados Unidos necesita no empieza en Washington ni en el Wall Street, empieza en la iglesia. Por eso el presidente Donald Trump dijo, vamos a hacer que la gente regrese a la iglesia. Y por eso ahora el comercio cerrado en domingo. Los empleados que llaman a trabajar a sus obreros en domingo tienen que pagarle 1.5 veces más del salario normal en Estados Unidos. ¿Sí? Empiezan las iglesias evangélicas que honran a Cristo y creen en la Biblia. Y empieza no un día, sino el domingo, hermanos. Estamos leyendo de un periódico en Estados Unidos que dice claramente que está exaltando el domingo y que la renovación de Estados Unidos empieza en la iglesia y no en cualquier día, sino en el día domingo. Aquí lo dice, hermanos. Lo estoy leyendo del Washington Post. Estos son, hermanos, los avances de la ley dominical a pasos gigantescos, ¿sí? Ya se ha llegado abiertamente a decir esto, hermanos, a este punto, ¿sí? Por eso la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, allí dice en el capítulo 39, ¿no? El conflicto inminente. La iglesia apela, la iglesia apela a la fuerza del poder civil, ¿sí? La iglesia apela a la fuerza del poder civil. Eso es imagen de la bestia. Sí, voy a confirmar aquí, hermanos, el capítulo 39, perdón, es el capítulo 37, el conflicto inminente, el conflicto de los siglos. Es bueno leerlo, ese capítulo completo. La iglesia apela a la fuerza del poder civil y en esta labor, papistas y protestantes se unen. A medida que el movimiento por la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra quienes observan los mandamientos. Y a lo largo de este tema, hermanos, vamos a ver precisamente cómo se está preparando este asunto para perseguir a los que guardamos el verdadero sábado, séptimo día de la semana, para perseguir a los que no van a guardar, a los que no guardan el domingo, ¿verdad? Ahí está la fuente, hermanos, para que quienes quieran, por favor, le tomen una captura de pantalla y puedan ir a confirmar esto que estamos leyendo acá. Bueno, hay situaciones, hermanos, los periódicos están bombardeando el mundo entero con este tipo de noticias. Noticias que aparentemente son tan sencillas como esta, por ejemplo, este periódico Express, ¿sí? Donde dice que el legendario experto en jardinería de la BBC insta a prohibir el uso de cortacéspedes los domingos, citando las leyes vigentes que prohíben las herramientas eléctricas. Hermanos, en Estados Unidos hay leyes que prohíben el uso de herramientas eléctricas por el ruido los domingos. Por ejemplo, acá en Colombia, en los conjuntos cerrados, en las unidades de propiedad horizontal cerradas, no se puede trabajar los fines de semana por el ruido, porque se perturba el descanso, ¿sí? Para ellos los fines de semana son especialmente el sábado y el domingo. El domingo es el primer día de la semana, no es el fin de la semana, es el inicio de la semana. Pero hay normas que prohíben que en los conjuntos cerrados se trabaje y se prenda una herramienta eléctrica, un taladro, un esmeril, una cortadora. Y acá, hermanos, noticias que aparentemente son sencillas, pero que están diciendo aquí en agosto 16 en este periódico Express que se insta a prohibir el uso de cortacéspedes los domingos.
Así como esas noticias aparentemente sencillas, hermanos, están preparando al mundo entero. Miren, por ejemplo, en este país de Tonga, en este mes. Sí, le he tomado allí la captura al título en inglés, pero ¿qué es lo que realmente dice? Respeten nuestro día santo, dicen en Tonga. ¿A raíz de qué? Es una reacción pública ante la programación del torneo de rugby para el domingo en el país de Tonga. Hermanos, se han programado un partido de rugby para el domingo y eso fue un escándalo, hermanos, en el país. Hubieron protestas. Respeten nuestro día santo. ¿Y quiénes lo hicieron? Mire, aquí está el titular y voy a dejar ahí el enlace. El 7 de agosto del 2025, el periódico Kaniva News de Tonga, un servicio de noticias que cubre Tonga, nación polinesia, informó sobre la reacción pública del país, de todo el país, tras un partido de rugby dominical, un incidente que revela el poder de la presión religiosa y política para imponer el descanso dominical. En Tonga, el impulso para cumplir con la observancia del domingo se ve impulsado por el fervor cristiano, ya que las autoridades políticas y religiosas se unen para exigir su cumplimiento. Políticos y religiosos unidos para exigir que se guarde el domingo en Tonga. La indignación por practicar deportes en domingo, indignación, protesta, hermanos, demuestra la rapidez con la que las normas cristianas apóstatas pueden utilizarse como arma contra quienes se desvían del día sagrado de la mayoría. Voy a leer lo que Caniva News publicó en ese artículo titulado así: respeten, y aquí está para los que leen el inglés, respeten nuestro día sagrado. Aficionados de Tonga critican duramente a la NZRL, que es la liga que organiza esto del rugby a nivel nacional, por la programación de partidos en Shabbat, o sea, el domingo. ¿Y qué publicaron ellos? Miren, los fanáticos de Tonga están furiosos después de que los funcionarios de la Liga de Rugby programaron el partido de su selección nacional contra Nueva Zelanda el domingo 2 de noviembre, una medida considerada como una falta de respeto a las tradiciones sagradas del Shabbat en Tonga. Noten eso, hermanos. La gente protestando porque se programó un evento deportivo el domingo, un evento nacional. La decisión ha provocado una reacción violenta, ya que las tradiciones cristianas de Tonga prohíben estrictamente el trabajo, el comercio y los deportes los domingos, lo que confirma el mandamiento bíblico de santificar el día. Dicen ellos, ¿sí? Ellos están usando en su catecismo el tercer mandamiento de santificar las fiestas para santificar el domingo. Esto ocurre después de que el gobierno de Tonga se comprometiera recientemente a aplicar de forma más estricta la observancia del domingo a nivel nacional, lo que refuerza la reciente reafirmación del rey Tupú VI de la observancia del sábado como un valor nacional fundamental. Aquí están decretando, hermanos, a través del rey, ¿sí? Que la observancia del Shabbat para ellos domingo, es un valor nacional fundamental. Podríamos decir como un patrimonio nacional, la observancia del domingo. Y esto es delicado, hermanos, porque no es solamente Estados Unidos, sino otros países que han avanzado con pasos gigantescos hacia la ley dominical. Hay una cita que dice acá en el mismo link, ¿no? Este link se llama Respeto a nuestro día sagrado. Los fanáticos de Tonga explotan eh, o protestan a la NZRL sobre la programación del juego del sábado. Le llaman al domingo, le llaman sábado. En 2003, hace 22 años, hermanos, el reverendo
Pennisimani Fonua, entonces secretario general de la Iglesia Wesleyana Libre de Tonga, se opuso públicamente al partido de la Selección Nacional de Rugby programado para el domingo contra Gales en Australia. Están haciendo memoria de que en el 2003 también hubo una oposición a que se programara en domingo ese partido. Fonua enfatizó que Tonga, como nación fervientemente cristiana, observa el domingo como día sagrado. ¿Y por qué puse este comentario acá? Porque el nacionalismo cristiano en Estados Unidos es un movimiento que está representado por el presidente, el vicepresidente actual, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado. El Congreso está siendo representado por los nacionalistas cristianos con su proyecto 2025 y ellos están haciendo de Estados Unidos una nación cristiana hasta el punto, como les prediqué, les puse el tema pasado, decretar por ley que Jesucristo sea el rey de Estados Unidos y de todas las naciones para proponer observancias cristianas, en este caso el domingo, hermanos. ¿Sí? Este periódico dice que Tonga es una nación fervientemente cristiana y que observa el domingo como día sagrado. Estas noticias, hermanos, nos dicen, por ejemplo, este comentario dice, la situación de Tonga es un ejemplo vivo de cómo comienza la aplicación del domingo, primero de manera pequeña, local, popular, antes de convertirse en un mandato nacional e internacional. La historia confirma una vez más que las leyes dominicales, una vez promulgadas, tienden a endurecerse con el tiempo, especialmente cuando están vinculadas a la identidad nacional y al avivamiento moral. Y aquí vamos a recordar un poquito. Según Apocalipsis 13, del 11 al 17, donde se describe las actuaciones de la segunda bestia de Apocalipsis, Estados Unidos. Según ese pasaje de Apocalipsis 13, del 11 al 17, las autoridades civiles eventualmente impondrán la santidad del domingo como institución nacional. Está escrito en Apocalipsis 13 que eso va a pasar, que todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia y que la bestia, la segunda bestia, va a ordenar a todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, ricos y pobres, que adoren a la bestia, al sistema papal, que adoren su imagen, ¿sí? Entonces dice, convirtiéndola en una señal de lealtad a la tradición humana por encima de la ley de Dios. Las políticas actuales de Tonga reflejan las mismas condiciones descritas en la profecía. Al declarar la observancia del domingo como un valor nacional fundamental y defenderla en las más altas esferas del gobierno, Tonga ha unido a la Iglesia y al Estado de una manera que las Escrituras identifican como un sello distintivo de la crisis final. ¿Qué pasó en tiempos de Constantino en el año 321 después de Cristo? Se promulgó la primera dominical civil, el 7 de marzo del 321, que prohibía trabajar en el venerable día del sol. Pero después, en la América, en Estados Unidos, en la América colonial de los siglos XVII y XVIII, ¿sí? En los 1888, por allá, las leyes azules prohibían el comercio y la recreación en domingo. La ley Blair, la ley del senador Blair, de descanso dominical de 1888, también promulgada en Estados Unidos y que se aprobó en parte en algunos estados de Estados Unidos y de lo cual la hermana Fay dio testimonio. Propuso una ley dominical nacional que buscaba proteger este día con fundamento de la moralidad pública. En todos estos casos, las leyes dominicales se originaron bajo la bandera del bien público o la reforma moral,
pero finalmente condujeron a la restricción de la conciencia mediante la intolerancia religiosa. Hermanos, terrible lo que vamos a escuchar más adelante, lo que está pasando, lo que ha pasado en este mes, hermanos. La reciente decisión de Tonga de mantener una estricta observancia del domingo, prohibiendo el trabajo, el comercio y los deportes en el primer día de la semana, sirve como un conmovedor recordatorio de lo que las escrituras advierten que ocurrirá globalmente en los últimos días, con Estados Unidos a la cabeza e influyendo a otras naciones para que sigan su ejemplo. Lo que comienza con una medida unificadora para imponer el descanso dominical por ley, inevitablemente conduce a la unión de la Iglesia y el Estado y a la persecución de las minorías. Esto es lo que espera, hermanos, ¿sí? Por eso estamos hoy, hermanos, como atalayas fieles, viendo ver el peligro y alzando la voz como trompeta, hermanos, para anunciar que la ley dominical avanza a pasos gigantescos. Esto no son noticias comunes, ¿sí? Por eso en la Review Herald del 11 de diciembre de 1888, el 11 de diciembre de 1888, justamente, hermanos, en los días que se estaban reuniendo allí para imponer la ley dominical en Estados Unidos, dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Esto ordena al Espíritu Santo a través de su profeta a que se escriba. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación, Estados Unidos, dice la hermana White, intentará imponer la observancia del primer día de la semana como día sagrado. Al hacerlo, no dudarán en obligar a los hombres, en contra de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara sábado. Desde esa época ya se le llamaba el domingo sábado, el Shabbat. Y aquí se escribió esto tan claro, hermanos. En vista de esto, debe haber entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, entre el pueblo fiel, mayor espiritualidad y una consagración más profunda a Dios, y un celo en su obra que aún no se ha alcanzado para mantener en alto el estandarte de la verdad de Dios. La ley de Dios, hermanos, mantenida en alto, única norma de justicia, debe ser apreciada en la medida en que el mundo que se declara cristiano manifiesta desprecio por ella. El mundo cristiano está pisoteando la ley de Dios, ¿verdad? Noten esto también, hermanos. Este es un pastor evangélico, obviamente que son católicos ellos. Las palabras de este señor, hermanos, de un pastor luterano. ¿Quién iba a pensar que aquellos que simularon o siguieron los pasos de Martín Lutero, que constituyeron la denominación luterana, iban a afirmar el fin del protestantismo y que desde 1998, hermanos, empezaron en ese proceso de apostasía luterana hasta que en el 2015, hermanos, en el 2017 firmaron también ellos el fin del protestantismo? Este pastor luterano, catolizado, allí con su atuendo como si fuera un sacerdote católico, es noticia, hermanos. Es noticia porque es un pastor luterano. ¿Sí? ¿Y qué dice? El pastor luterano, dice la noticia, en un periódico de Estados Unidos, ahora el 7 de agosto también. El pastor luterano Michael O'Hare advierte que violar el descanso dominical es perjudicial y amenaza a las personas y a la sociedad. Esto es una voz del dragón, hermanos. La estamos escuchando. Estos falsos cristianos en apostasía, falsos protestantes, que la Biblia le llama y el Espíritu de Profecía le llama
el protestantismo apóstata, luterano, un pastor luterano que diga públicamente que violar el descanso dominical es perjudicial y amenaza a este pastor, amenaza a las personas que violan el domingo, hermanos. Lo vamos a leer. El 7 de agosto del 2025, este pastor el Haber, perdón, en este periódico llamado Haber Daily News, un medio de comunicación secular de Montana, publicó un artículo del pastor luterano Michael Heard titulado Reclamando un día de descanso. Le tituló este periódico al tema de este pastor, Reclamando un día de descanso. En él describió a quienes violan el mandamiento dominical de descansar como personas que causan daño. Hermanos, esto está escrito en la profecía. Ese pastor luterano escribió y dijo que las personas que violan el mandamiento dominical, ¿sí? Son personas que causan daño. El pastor Ojeal afirma que quienes no respetan el domingo amenazan la salud de las personas y de la sociedad en general. El artículo luego persuadió al público a adoptar el domingo como tiempo para la iglesia, el tiempo en familia y el descanso espiritual. Vamos a leer lo que el periódico publicó, ¿sí? Y voy a dejar también el enlace para confirmar. Este señor luterano empieza diciendo, soy un infractor crónico de mandamientos. Lo hago todas las semanas. De hecho, mi trabajo como pastor lo exige. Todos los domingos voy a trabajar y violo el tercer mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Pero qué impresionante la manera en cómo tergiversan la palabra de Dios, donde él mismo dice que está violando el domingo al ir a trabajar como pastor, ¿sí? Todos los domingos voy a trabajar y violo el tercer mandamiento. Pero es que el tercer mandamiento no dice, acuérdate del día de reposo para santificar. El mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No de un impío y asqueroso catecismo católico. Aquí está dando testimonio a este señor que es un luterano catolizado, romanizado, un falso protestante en apostasía. Y al igual que él, hermanos, están todos los demás pastores y líderes de esas denominaciones caídas que constituyen Babilonia. Sigue diciendo este señor, de nombre, como lo dijimos acá, ¿no? Michael O'Hare. Cada vez más personas comparten nuestros hábitos sabáticos. Hábitos sabáticos. Trabajan, compran o practican deportes organizados los domingos. Hemos perdido nuestro día de descanso y esto me preocupa porque estoy convencido de que la actividad ininterrumpida perjudica a las personas, amenaza nuestra salud como individuos y como sociedad. Allí se está rasgando las vestiduras diciendo, oh, estamos preocupados por la salud de las personas, por la familia, ¿cierto? Porque se está trabajando en domingo. El diablo hablando a través de estos seres humanos. El punto de partida es comprender que un día de reflexión y relajación mejora el rendimiento y no la productividad. Somos hijos de Dios, no siervos de una tienda, oficina, actividad deportiva, actividad recreativa, empresa o corporación en particular, dice. El sábado, refiriéndose al domingo, nos recuerda esta identidad fundamental, una que debemos compartir con nuestros hijos jóvenes que quizás piensen que están en deuda con la escuela, los deportes y tantas otras actividades que consumen mucho tiempo. Bueno, así se está preparando, hermanos, a la gente
para no trabajar, para no practicar algún deporte los domingos, ¿cierto? Para estar en familia. Se los pone de esta manera. Pero leamos un escrito de la profeta hermana White. Dice, la religión falsa será exaltada el primer día de la semana, un día de trabajo común y corriente, sin ninguna santidad, será establecido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, ¿sí? A todas las naciones, lenguas y pueblos que adoren este falso sábado, o sea, el domingo. Se va a ordenar, porque eso es lo que está escrito en la profecía y en la Biblia, hermanos. Este es el plan de Satanás para minimizar el día instituido por Dios y dado al mundo como memorial de la creación. Todo esto es un plan de Satanás. Todo esto que estamos viendo es un plan satánico, hermanos, para minimizar el día instituido por Dios, el sábado séptimo día de la semana, y dado al mundo como un recordativo de la creación en el Edén. El monumento conmemorativo de Dios, el sábado, señal de su obra al crear el mundo, ha sido reemplazado por el hombre de pecado, el sistema papal. El pueblo de Dios tiene una obra especial que realizar para reparar la brecha que se ha abierto en su ley. Y cuanto más nos acercamos al fin, más urgente se hace esta obra. Hermanos, es urgente hacer la obra de restaurar el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Todos los que aman a Dios demostrarán que llevan su señal al guardar sus mandamientos. Allí están las citas, hermanos, Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 265. Pero este pastor presbiteriano, hermanos, me ha hecho preocupar más, la verdad. ¿Sí? Qué terrible situación, cómo el plan de Satanás a través de estos agentes humanos está obrando. ¿Sí? El titular le he colocado acá, pastor presbiteriano. Afirma que Nehemías estableció las leyes azules y pide a las autoridades civiles que castiguen a quienes violan el sábado. Hermanos, este pastor presbiteriano, al igual que muchos otros, toman pasajes de las escrituras que hablan del santo sábado, séptimo día de la semana, y se los aplican al domingo. Y entonces ahora, pues, este pastor puso a Nehemías a establecer las leyes azules, como lo vamos a leer y lo vamos a escuchar. Puso a Nehemías a ser el originador de las leyes azules. Y pide este pastor a las autoridades civiles que castiguen a quienes violan el sábado. Voy a leer primeramente un pasaje para que ustedes tengan la verdad de lo que hizo Nehemías, ¿cierto? En su libro que está redactado. Y vamos a ver cómo es tomado esto por este pastor presbiteriano para poner a Nehemías a ser el que estableció las leyes azules. Y de paso, que como Nehemías estableció las leyes azules, o sea, las leyes del descanso dominical, así como Nehemías castigó a los violadores del Shabbat en su época, entonces ahora se debe castigar a los violadores del domingo. Voy a leer primeramente el pasaje y luego vamos a escuchar el video, hermanos. ¿Sí? El domingo 3 de agosto del año 2025, en este mes que estamos, en la iglesia presbiteriana Clickwood, en Augusta, Georgia, un pastor presbiteriano llamado Glasson predicó un mensaje titulado Leyes azules en Jerusalén, en tiempos de Nehemías. Leyes azules en Jerusalén, hermanos, qué mentira del diablo. Su sermón, y aquí está el enlace, hermanos, en Facebook. Es una noticia que salió en Facebook. Aquí está el enlace en la parte de abajo en letras azules. ¿Sí? Su sermón se basó en Nehemías 13 del 15 al 22. Ya vamos a ir a Nehemías 13 del 15 al 22.
y buscó aplicar las acciones de Nehemías. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Cerrar las puertas de Jerusalén en sábado, séptimo día de la semana. Pero ese pastor presbiteriano, basado en este texto bíblico, ¿cierto? Basó su sermón en ese texto bíblico y buscó aplicar las acciones de Nehemías de cerrar las puertas de Jerusalén en sábado para apoyar la idea de hacer cumplir las leyes dominicales como una forma de restaurar la moralidad y proteger la santidad del día del Señor. Como protestantes y reformadores, nosotros entendemos que esta interpretación no es solo una distorsión del texto sagrado, sino también una señal profética que estamos al borde mismo del conflicto final de la tierra. La aplicación de la marca de la bestia y la intolerancia religiosa para los guardadores del verdadero sábado del Señor Jesucristo. Esto es una evidencia más, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que va a decir ¿cierto? El texto bíblico, ¿sí? Pero el contexto lo leo yo y dice, en la época de Nehemías, el pueblo de Judá había caído en la violación manifiesta del sábado, del séptimo día de la semana, comprando y vendiendo en el día santo de Dios. Nehemías, bajo la comisión divina, confrontó este pecado y tomó medidas decisivas para proteger las puertas y preservar la santidad del sábado, pero la del verdadero sábado, séptimo día de la semana. El día que Dios santificó en la creación, según Génesis 2, del 1 al 3, y que reafirmó en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 8 al 11, y defendió, ese sábado lo defendió Jesús y lo guardó y también los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia respecto a este acontecimiento de Nehemías? Por favor, abran su Biblia. Nehemías capítulo 13 y vamos a leer de ahí del versículo 15 al 22. La palabra de Dios dice así. En aquellos días, dice Nehemías, está escribiendo Nehemías en su libro, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, en el sábado, séptimo día de la semana, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías está observando que hay unos que están trabajando en sábado, séptimo de la semana, y que hay otros que están trayendo carga para venderla en el sábado, día del Señor, en el verdadero sábado. Y él los amonestó. También dice el versículo 16, había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, más vendedores. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Recuerden que este pasaje, este pastor se lo va a aplicar ahora al domingo. Estoy leyendo el texto bíblico de la realidad que pasó. Versículo 18 de Nehemías 13. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Qué terrible, hermanos, que ahora se use este pasaje para hacerle creer a las personas que Dios está trayendo terribles males sobre este mundo por no guardar el domingo. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Sigue diciendo, versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, o sea, el día de preparación a la puesta del sol, ¿qué hizo Nehemías como reformador del sábado? Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, porque Nehemías era celoso del santo sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Allí puso a cerrarse la ciudad
a no permitir la entrada de carga, ¿verdad? En el santo día de reposo. Desde el sexto día la puesta del sol hasta al otro día la puesta del sol. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. No pudieron entrar porque no se los dejó entrar. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? ¿Por qué se quedan allí todavía intentando vender? Váyanse, les dijo Nehemías. Regrésense, hoy no es día de mercado. Si lo hacéis otra vez, les dijo Nehemías defendiendo el verdadero sábado. Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Hermanos, esto están usando para echarles mano a los que no guardan el domingo. Desde entonces no vinieron en día de reposo, dice la cita. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasó en este sermón? Yo voy a pedirles el favor, voy a hacerles escuchar a ustedes, hermanos, lo que se dijo en este sermón, ¿sí? Voy a pedirles el favor de que tengan un poquito de paciencia, porque como saben, esto lo presentamos, ¿cierto? Como una evidencia y tenemos que colocar el video y tenemos que traducirlo, ¿verdad? Para que se pueda entender, para que se pueda escuchar. Por ahora voy a quitarle un momento el volumen, lo voy a hacer rodar eh, para poder So hacer as Nehemiah looks diferentes at Israel's behavior ajustes on the a los Sabbath day, títulos, he sees ¿cierto? four behaviors. First of Eh, all, he sees people treading wine presses and vamos a ver bringing in aquí, heaps of grain. vamos a poner That's a la way of traducción describing automática al that people were just español, doing regular work on the Sabbath day. Then we next see them porque ya bringing aparecen en in inglés, ¿no? Los goods subtítulos. to sell Lo at the vamos a market. poner aquí en español para Grapes, poder figs, leer, all kinds of ¿cierto? loaves. Aquí They're está. bringing them into Jerusalem so that they would have products to sell at the market. A ver si es In verse posible. 15, we also see Denme un specifically ratito, this hermanos, mentioning of porque parece food. que no sé I warned them on the day when they sold food. There's the selling of los food that's taking subtítulos, place in Jerusalem. That's the third thing. traducción And then lastly, in verse automática al 16, español. we see Vamos a that it's escuchar, not just hermanos, the people of Israel who are doing de these cómo things, but you have the people of se Tyre. tergiversó el These are pasaje foreigners. bíblico, ¿sí? Cómo se tergiversó el pasaje bíblico para esto, ¿verdad? These are not people of the covenant. Bueno, muy bien. These are Entonces, Tyrians who are antes selling de goods esto, in como hay Jerusalem personas as Nehemiah. que nos escuchan en otros países y ellos entienden el inglés, seguramente ellos van a querer escuchar en su idioma, ¿cierto? También esta parte. Lo voy a hacer escuchar y luego vamos a traducir con el traductor automático, ¿verdad? Looks at Israel's behavior on the Sabbath day, he Permítame un sees ratito four acá. behaviors. First of all, he sees people treading wine presses. So as Nehemiah looks at Israel's behavior on the Sabbath day, he sees four behaviors. First of all, he sees people treading wine presses and bringing in heaps of grain. That's a way of describing that people were just doing regular work on the Sabbath day. Then we next see them bringing in goods to sell at the market. Grapes. Bueno, hermanos, voy a dejar el enlace allí, ¿cierto? Para que las personas que puedan, que van a escuchar el video y puedan ir correctamente a confirmar. Voy a leer la traducción automática de lo que va a predicar este pastor respecto a lo que venimos mencionando, ¿no? Entonces dice, entonces cuando Nehemías analiza el comportamiento de Israel en el día de reposo, ve cuatro comportamientos. En primer lugar, ve a la gente pisando los lagares y recogiendo los montones de grano. Esa es una manera de describir que la gente simplemente estaba haciendo su trabajo normal en el día de reposo. Luego los vemos trayendo mercancías para vender en el mercado, uvas, higos, todo tipo de cargas. Los traían a Jerusalén para que pudieran
tuvieran productos para vender en el mercado. En el versículo 15 también vemos específicamente esa mención de la comida. Y dice, bueno, voy a regresarlo un poquito aquí, ¿cierto? Esa es la tercera cosa. Y finalmente, en el versículo 16, vemos que no es solamente el pueblo de Israel el que está haciendo estas cosas, sino también el pueblo de... Estos son extranjeros, estos no son personas del pacto, estos son tiranos que venden mercaderías en Jerusalén en el día de reposo. Nehemías, a partir del versículo 19, promulga lo que hoy llamaríamos leyes azules. Las leyes azules son leyes restrictivas sobre el domingo, que abordan cuestiones que obstaculizan el culto. En Estados Unidos, generalmente se relacionaba con el comercio, las tiendas abiertas y la venta de alcohol. Pero Nehemías está promulgando una especie de leyes azules. Él está prohibiendo ciertas conductas en el día de reposo. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Nehemías a eso? Él los amenaza físicamente. Él dice, si vuelves a hacer eso, te pondré las manos encima. Eso significa o bien un arresto o un asalto violento a estos comerciantes que están fuera de los muros. Él no iba a tolerar ningún tipo de comercio en el día de reposo porque deseaba que el culto a Dios se mantuviera íntegro y que estuviera protegido conforme a la ley de Dios. ¿Cómo es el día de reposo en nuestro país? ¿Existe un día de reposo reconocible? Un día en el que las personas dejan de lado sus labores habituales y se dedican a la adoración. El domingo en nuestro país es como cualquier otro día. De hecho, nos deleitamos en hacer del domingo lo opuesto de lo que debería ser. Todos los eventos importantes de nuestro país, ya sean premios deportivos o de entretenimiento, lo que sea, ¿en qué día se celebran siempre esos eventos? Los partidos del campeonato, las finales, ¿cuándo son esos eventos? En nuestro país siempre hay Día del Señor. Si el magistrado civil castigase a los que profanan el sábado, las tiendas cerrarían. Todas ellas son personas que tienen control sobre estas cosas y es su responsabilidad garantizar que el día de reposo se mantenga sagrado. Ellos son responsables de garantizar que las personas bajo su cuidado sean libres de adorar a Dios por ser creador y redentor. Ese es el significado del sábado. El Israel lo ha tirado por la ventana. Él nos ha dado un día de cada 7 para que sea un día especial de adoración y de descanso, un día donde el pueblo de Dios reconoció que son creados por Dios, que son redimidos por Dios y por lo tanto deben adorar a Dios. Es verdaderamente el día de mercado del alma y es un día que debe protegerse. Bueno, hermanos, eh, aquí, hermanos, ustedes y yo estamos siendo testigos, hermanos, de esa situación tan penosa, tan alarmante, ¿cierto? Esta situación, hermanos, donde este pastor luterano, presbiteriano, perdón, insta, hermanos, a sus oyentes y a las autoridades a que se eche mano, si se encarcele, se agreda físicamente a los que violan el domingo. Esa es una evidencia poderosa, hermanos, de los progresos de la ley dominical que están sucediendo en nuestros días, ¿verdad? Es una situación terrible, hermanos, ¿sí? Es una situación que nos lleva a nosotros a pensar realmente, hermanos, que estamos viviendo ya un tiempo de crisis, ¿sí? Que se nos avecina una crisis. Y por eso, hermanos, como fieles atalayas, estamos alzando la voz y advirtiendo lo que está sucediendo. En las denominaciones, hermanos adventistas, se dice que no hay ley dominical, que eso vendrá en el futuro y que de pronto hasta ni la habrá.
¿sí? Que eso está muy lejano, que no está pasando nada. Pero aquí estamos, hermanos, los verdaderos atalayas fieles alzando la voz, viendo el peligro que viene, hermanos, y viendo cómo esta ley dominical avanza con pasos gigantescos, ¿sí? Allá en Joel capítulo 2 se nos dice, hermanos, ya que este conflicto está por estallar y que es una realidad que se está anunciando a diario, hermanos. Recordemos las palabras de Joel, la orden que Dios le da a Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo grande y fuerte es todos aquellos líderes, pastores, eh, cristianos en apostasía, que están trabajando para favorecer el domingo como la marca de la bestia, como el día de descanso para la adoración. Por eso, hermanos, repetimos la cita de la profeta Elena White. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Hermanos, no hace una semana sucedió algo trágico allí en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Algo que nos debe prender las alarmas. Por estos meses, ¿sí? Se ha venido promocionando y aprobando las leyes donde en las escuelas públicas se debe dar lugar a la Biblia, a los 10 mandamientos católicos y a la oración. Voy a presentarles una evidencia, hermanos, donde el presidente de la Cámara de Representantes allí, hermanos, en Estados Unidos, amenazó con expulsar de la galería, del sitio de reunión, a los que no se levanten para orar la oración cristiana. Hermanos, esto sucedió en esta semana. Precisamente, hermanos, voy a mostrarles aquí lo que sucedió, hermanos, en esta parte. Voy a dejar de compartir un momentico. Bueno, voy a decirles aquí que este video no es, digamos, de un canal de los nuestros, pero es una noticia que la publicaron y que ha impactado, hermanos, ¿cierto? En Texas. Esto, hermanos, fue publicado hace 2 días, ¿sí? Hace 2 días, estamos aquí al sábado 23, o sea, el 21 de este mes de agosto. Y precisamente, hermanos, es un acontecimiento que nos hace a nosotros prender las alarmas, ¿cierto? Para decir qué es lo que realmente, el tiempo, hermanos, realmente en el que estamos viviendo, ¿verdad? Por favor, escuchen lo que pasó, hermanos. Aquí en Texas, hace 2 días,
En la Cámara de Representantes, con este señor, ya vamos a ver, ya vamos a leer allí el nombre, ¿cierto? Permítanme aquí. Tengo que regresar un poquito porque está estado silenciado allí. Por favor, pónganse de pie en la galería y en el pleno para la invocación de la senadora Paxton. Oramos. Bueno, hermanos, el contexto es que el presidente de la Cámara, ¿cierto? Ordena a los senadores, a los que están allí, ponerse de pie para la oración antes de iniciar con la agenda diaria, ¿cierto?, de la Cámara. Y esta nacionalista cristiana, esta señora, como muchos otros evangélicos, cristianos en apostasía. El nacionalismo cristiano ahí posesionado, el departamento de la fe en la Casa Blanca, ¿sí? Posesionados. Y entonces ahora este presidente ordena, ¿sí? Ordena que las personas se pongan de pie para la invocación. Y en el pleno para la invocación de la senadora Paxton. Oramos. Padre, venimos hoy con gratitud por la oportunidad de servirte, de servir a nuestros compatriotas tejanos aquí en el Senado de Texas. Oramos para que envíes tu espíritu de amor y verdad a esta Cámara y que tú hagas que nuestros espíritus puedan resonar y vibrar con el tuyo, para que podamos operar con amor, con sabiduría y con coraje y hacer lo bueno. Oro en el nombre de Jesús, quien nos salvó, nos mantiene a salvo y pronto regresará. Amén. Amén. A los de la galería, por favor, siéntense. Gracias por estar de pie. Para aquellos que no se pusieron de pie, la próxima vez que vengan a la galería, pónganse de pie para la invocación. Es por respeto al Senado. Si no se ponen de pie para la invocación, haré que los saquen. Es respeto al Senado. Si no se levantan para la invocación, los haré sacar. Es respeto al Senado. Si no se levantan para la invocación, los haré sacar. Gracias por levantarse. Para aquellos de ustedes que no se pusieron de pie, la próxima vez que vengan a la galería, pónganse de pie para la invocación. Es respeto al Senado. Si no se ponen de pie para la invocación, haré que os saquen. Pedimos que se pararan. En mis 17 años nunca he visto que en una galería hubiera miembros que se negaran a ponerse de pie para la invocación. No se tolerará. No, hablan en serio, como un dragón. Esto es de la Fundación Libertad de Religión. Dice que la FFRF denuncia la amenaza de Patrick, vicegobernador de Texas, de expulsar a ciudadanos por no orar. Y lo escucharon. Este hombre fue designado justo este año como presidente del Consejo Presidencial de Libertad Religiosa. Vaya, si él dice eso acerca de la oración, ¿qué? Solo imagínense para la adoración dominical. Y el vicegobernador, Dan Patrick dice que la legislación centrada en Cristo atrae gente a Texas. Vaya, es cristocéntrica. Por favor, pónganse de pie para la invocación. Eso es. Vengan a la galería. Para aquellos que no se pusieron de pie, la próxima vez que visiten la galería, háganlo para la invocación. Es respeto al Senado. Si no se ponen de pie para la invocación, ordenaré que los retiren. ¿Saben? Hermanos, aclaro, este fue el vicegobernador de Texas y ahora es el presidente ahí de esa oficina de religión que levantó el presidente Trump. De esa manera, hermanos, tan autoritaria, amenazó a los asistentes ahí en la Cámara de Representantes que si no se ponían de pie para la oración cristiana católica, los iba a hacer expulsar de la galería, o sea, los iba a hacer sacar. Está sucediendo esto allí, hermanos, en la Cámara, con esa autoridad. Obviamente hubieron algunos que no se pusieron de pie porque eso va en contra de sus principios. Habrán allí quizás personas que son ateas o quizás habrán personas que no son católicas o que no comulgan con el falso cristianismo de estos evangélicos. Y no se colocaron de pie porque
al este señor ordenarles a que se coloquen de pie para hacer una oración católica cristiana, ellos no están conformes con eso. Y la Constitución dice que no se va a exigir ninguna religión para ocupar un cargo público. Pero este señor con esa autoridad les dice que la próxima vez que no se paren para la oración los va a hacer sacar. Ustedes lo escucharon, hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de poco con aquellos que no guarden que no guarden el domingo? Aquellos que no asistan a la iglesia el domingo. ¿Qué va a pasar con aquellos que trabajen el domingo? La situación está, hermanos, así, de este tamaño está, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, ¿cierto? Hablamos aquí, hermanos, hablamos aquí con evidencias, ¿sí? Y como fieles atalayas, estamos anunciando los avances a pasos agigantados de la ley dominical, ¿sí? Estamos tocando la trompeta en Sión y estamos viendo cómo las agencias del mal se coligan y están acrecentando sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, hermanos, ¿sí? Por eso la hermana Huay, hoy nosotros estamos como fieles atalayas en el mismo sentir de la profeta de Dios. No somos profetas, pero estamos sintiendo lo mismo. Allá ella el 24 de diciembre de 1889 ya, ¿sí? Un año después de que se llevara el proyecto de ley dominical al Senado, ¿sí? Un año después, en diciembre, 1889. Escribió esto y dice, me he sentido muy agobiada con respecto a los movimientos que ahora están en progreso para hacer cumplir la observancia del domingo. Estamos nosotros así, hermanos, agobiados con respecto a estos movimientos que ahora están en progreso para hacer cumplir la observancia del domingo. Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Esto ahora, hermanos, son 136 años después, un trabajo arduo de Satanás, progresivo en el tiempo, 136 años después de esta cita, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera clandestina entre los clérigos de varias denominaciones. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganarse el favor popular para hacer cumplir la santidad del domingo. Si se puede inducir al pueblo a favorecer una ley dominical, entonces el clero tiene la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. La sustitución de la ley de Dios por las leyes de los hombres, la exaltación mediante la autoridad meramente humana del domingo en lugar del sábado bíblico, es el último acto del drama, y en este último acto del drama estamos viviendo en nuestros días, hermanos. Cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se revelará. Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Él saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Pero la profeta dice, hermanos, en Mensajes Selectos, volumen 3, página 428, que el mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical. Ricos y pobres, libres y esclavos.
Por eso, hermanos, nosotros estamos denunciando los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, la imagen de la bestia, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado y gloria a Dios por sus atalayas fieles que lo estamos haciendo. ¿Sí? Por eso, hermanos, el consejo de la profeta de Dios allí en Testimonios para los Ministros, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Los movimientos finales serán rápidos. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Dice la hermana White. Gloria a Dios que tenemos ventajas religiosas y que tenemos todo el material disponible para estudiar esto, hermanos. Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar para la honra de Dios. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días y él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, obedecen las cosas en ella escritas. ¿Sí? Así que, hermanos, tenemos que hacer memoria de esas citas del conflicto de los siglos, en el conflicto inminente, ¿verdad? Del capítulo 37. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. Se airó el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, contra el remanente fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, como dice Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo domingo. Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil. Están usando el pasaje de Nehemías, donde Nehemías prohibió y amenazó el comercio y el trabajo el santo sábado, y los amenazó con echarles mano y meterlos a la cárcel a los violadores del verdadero sábado. Están usando ese pasaje, hermanos, para aplicarlo a los violadores del día domingo. ¿Sí? Finalmente se decretará que son dignos de muerte. Ya se está diciendo que los que no guardamos el domingo hacemos daño.
Y por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. ¿A quién vamos a obedecer, hermanos? ¿Qué tipo de ira es el que va a cobijar a los seres humanos? ¿Te vas a someter a la ira de los hombres o te vas a someter a la ira de Dios? Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así, el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Hermanos, los que obedezcan a los seres humanos recibirán la ira de Dios. Los que obedezcamos a Dios recibiremos la ira de los seres humanos. Pero grande es el galardón que nos espera en el reino de los cielos. Voy terminando, hermanos. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, séptimo día de la semana, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Gloria a Dios por aquellos que decidimos ser fieles y obedecer la autoridad divina y estamos recibiendo el sello de Dios. Pero, hermanos, cuando presentamos este tipo de mensajes con estas evidencias, tenemos que recordar la cita, hermanos, porque no falta el que diga que somos amarillistas, alarmistas, que estamos preocupando a la gente. Pero el conflicto de los siglos dice así, hermanos. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Pero aquí estamos presentando las evidencias, ¿verdad? Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, por falso. Y el tercer mensaje, el mensaje del tercer ángel, producirá un efecto que no habría podido producir antes. ¿Sí? Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Porque nosotros estamos llamando la atención a la pisoteada ley de Dios y Satanás se va a poner alerta. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. Desesperados, irritados, no pueden contradecir nuestros argumentos porque estamos presentando el escrito está y las evidencias. Y esto proviene de Dios porque oramos por sabiduría del cielo, por el don del discernimiento, ¿sí?
no pueden resistir, hermanos, a las evidencias y a las citas que estamos presentando, porque esto proviene del cielo, es un mensaje que proviene del cielo, es una orden que proviene del cielo. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Aquí lo estamos demostrando, ¿cierto? Luteranos, presbiterianos, adventistas, católicos, evangélicos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, como lo estamos viendo ahora, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Todo esto te daré si postrado me adoras, ¿verdad? Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error con la palabra de Dios. Hermanos, para todo el mundo es conocido que en el proyecto 2025, en las páginas 588 y 589, reposa la ley dominical que se va a hacer cumplir en nuestros días, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, no nos olvidemos, por favor. Estamos viviendo en los días finales. ¿Sí? El pronto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama el inminente cierre de la gracia y la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La época en que vivimos es importante y solemne. Hermanos, el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero seguro, ciertamente de la tierra. Hermanos, las agencias del mal se han unido y han acrecentado sus fuerzas para la gran crisis final. Y grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esto, hermanos, lo hemos presentado porque estamos obedeciendo para la gloria de Dios la orden de la atalaya. Somos atalayas del Señor y el Señor nos ha puesto por atalayas para alzar la voz como trompeta, ¿sí? Queremos que las personas sean advertidas y para la gloria de Dios presentamos estos temas. Volvemos a recordar a todos nuestros amigos, ¿sí? Que nos escuchan en otras partes, que quizás no han tenido nuestro contacto. Aquí está nuestro número, ¿sí? De WhatsApp para que por favor nos escriban y reciban a vuelta las explicaciones, los libros, los PowerPoint. ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos adventistas del séptimo día, protestantes y reformadores. No estamos unidos con ninguna denominación ni con ningún otro movimiento de sostén propio falso. Los hermanos que predicamos en este canal, juntamente con nuestros hermanos del Brasil, el hermano David y la hermana Sonia, y muchos otros hermanos que están en otros países como hermanos en Cristo y que se unen a nosotros en las predicaciones, somos parte del ministerio, el remanente protestante y reformador mundial. Por favor, no nos confundan. Nosotros no somos mayistas, ni futuristas, ni evangélicos, ni adventistas denominacionales. No, somos adventistas protestantes y reformadores. Y esperamos que con la ayuda de Dios, hermanos, el tema que hoy hemos presentado haya sido de edificación. Si hay algún hermano o alguien que quiera aportar, hacer un comentario al respecto de las evidencias que hemos presentado en esta mañana, quizás, hermanos, con este asunto de qué sucede con estos pastores que usan pasajes de la Biblia y están poniendo a Nehemías a ser el autor de las leyes azules en Jerusalén y están instando para que se siga el ejemplo de Nehemías de amenazar
de quizás agredir físicamente, según ellos, o echarle mano y meterlos a la cárcel a los violadores del domingo, ¿sí? Si hay alguien que va a hacer algún comentario al respecto, hermanos, este es el momento de hacerlo, por favor. Voy a mirar si alguien abrió Hermano Carlos. el micrófono. La hermanita Ángela quiere opinar. Hermana Ángela, la vamos a escuchar. Adelante, hermano. Sí, hermano Carlos, según este pastor, Nehemías es el autor del sábado. Sabemos que Nehemías era un defensor de la santa ley de Dios, de los mandamientos, hablando todos los mandamientos en general, y en especialmente este que estaba siendo violado, obviamente como fiel atalaya, como lo somos nosotros, tratamos de serlo siempre, como fiel atalaya, denunció esto y tuvo que levantar la voz, así como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y ahora con más fuerza es que debemos de defender, como lo hizo Nehemías, con más fuerza debemos de defender el día santo del Señor, el que Él instituyó desde la creación, y que no fue Nehemías, no fue Moisés, ni fue ningún otro hombre en esta tierra, sino el mismo Dios que lo instituyó. Hermana Ángela, gracias. Bueno, en el artículo de este pastor, él pone a Nehemías a ser el autor de las leyes azules, o sea, el autor del descanso dominical. Ese pastor pone a Nehemías, hermanos, a ser el autor de las leyes azules, ¿sí? Este en su sermón afirmó que Nehemías estableció las leyes azules y está pidiendo desde su púlpito a las autoridades civiles que castiguen a quienes violan el sábado, conforme lo hizo Nehemías, ¿sí? Eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo este pastor presbiteriano, en lo que ustedes escucharon, ¿verdad? Qué terrible situación, hermanos. Se va a echar mano de estos pasajes para prender, arrestar y agredir, si es necesario físicamente, a los que no guarden el domingo. Hermana Ángela, gracias por su comentario. No veo más micrófonos activados. Por ahora, hermanos, le vamos entonces a dar la gloria de Dios. Quiero dar el espacio por última vez. Hermanita Adriana, hermanita Ana, hermanita Argenis, hermana Lisa, si hay algún comentario adicional. Hermano Hugo, lo saludo, hermano, Dios lo bendiga, qué bueno que está con nosotros. Ojalá, hermano, pudiera activar su micrófono y recibir también los hermanos, el saludo de nuestros hermanos para que, para la gloria de Dios, usted y su hijo se puedan seguir conectando desde allá, desde el Perú. Seguiremos orando por ustedes. Bueno, hermanos, Hermano Carlos, hermana Ángela. otra cosita, qué pena que, ya que ni los hermanos no aportaron, bueno, voy a aprovechar. Eh, Como usted ya lo mencionó, las primeras leyes azules, pues bueno, las dio el emperador Constantino en el año 321, se dio la primera ley dominical. Entonces, el Señor no puede decir que eso fue mucho antes de Cristo. No tengo conocimiento cuántos años hace que, pues antes de Cristo, cuántos años atrás predicó Nehemías. Entonces, el Señor está por este lado. Hermana, hermanita Ángela, bueno, lamentablemente no tiene buena señal, pero entendemos que la idea que usted nos quiere dar a entender es que este pastor presbiteriano pone a Nehemías a ser el autor del descanso dominical, de las leyes azules, ¿verdad? Cuando realmente Nehemías, ¿cierto? Que es de los primeros libros que está en la Biblia. ¿Cuáles son los tiempos de Nehemías, hermanos? Recordemos que Nehemías es contemporáneo de Esdras, ¿sí? Y Esdras convivió con en los tiempos del decreto
¿sí? De Artajerjes, por allá en los 457. Obviamente, obviamente, hermana Ángela, usted tiene mucha razón. Si este pastor católico, porque los presbiterianos también son católicos, si este pastor pone a Nehemías a ser el autor de las leyes azules, de las leyes del descanso dominical, pues ignora que antes de Nehemías existió Constantino, perdón, Constantino existió en el 321 después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo. Nehemías existió en el 457 antes de Cristo. De manera que allí, pues obviamente es una manipulación de las Sagradas Escrituras. Y a pesar de que Nehemías, por decir algo, existió en el 457, por esos años antes de Cristo, ¿cierto? Con el decreto de Artajerjes y por esos tiempos. Y Constantino existió en el 321 después de Cristo, a pesar de que hay una diferencia casi de 700 años entre ellos, existiendo primero Constantino, primero Nehemías y luego Constantino, pues obviamente él tergiversa el pasaje de Nehemías, donde Nehemías era el defensor del séptimo día sábado, del creador del verdadero sábado, ¿cierto? Como reformador del sábado que lo fue, y lo pone al mismo nivel de Constantino, ¿cierto? Entonces eso es una terrible situación, una manipulación grosera de las Sagradas Escrituras. Y bueno, gloria a Dios que el Señor nos tiene a nosotros, hermanos, para darnos cuenta de estas cosas y alzar la voz. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para orar y darle la gloria y la honra y la alabanza al Señor en esta mañana. ¿Sí? Lamento mucho que nuestros hermanos no hagan los comentarios. Hay hermanos de otras partes que desearían estar con nosotros para hacer sus aportes. Aprovecho la fidelidad que hace nuestro hermano Félix de República Dominicana, que él escucha los videos y siempre al WhatsApp personal me hace el comentario de lo que él aprecia. Yo les he compartido el testimonio de él para la gloria de Dios. Es un hermano que ora por nosotros, que ora por este ministerio, que ora por el congreso que vamos a tener ahora en octubre, Dios mediante, y que esperamos tenerlo con nosotros y conocerlo a él y su familia en el congreso también. Hermanos, vamos a ir de rodillas para darle la gloria y la honra a Dios. Estaremos entonces orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos fieles en estos tiempos de crisis eh, que estamos que estamos viviendo ya, ¿verdad? Consideramos que es una gran bendición poder estar acá. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy hemos sentido su divina presencia en nuestro medio, porque hoy podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias porque has creado, Señor, un espacio en tu viña para tus atalayas fieles. Gracias porque nos has dado el colirio y el discernimiento para ver los movimientos proféticos. Gracias, Señor, porque nos permite conocer las evidencias de esta gran crisis que está por estallar, de este conflicto que está por estallar. El mundo entero está preparado para recibir la marca de la bestia y por lo tanto las plagas y la destrucción final. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero de una manera segura. Ya vemos caer los juicios de Dios sobre los violadores de las leyes de Dios. Estamos viendo cómo las agencias de Satanás se han unido para hacer que todos honren el domingo. A todos los niveles, Señor. Gracias por permitirnos ver estas señales y advertirle al pueblo que todavía está en Babilonia. Advertirle a nuestros hermanos que se debe hacer una preparación seria, cuidadosa,
para esta crisis que se nos avecina. Ayúdanos, Señor, a eliminar de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos apartan de usted. Ayúdanos, Señor, a hacer planes serios para desmaterializarnos. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado y lo malo que hacemos. Ayúdanos a amar la verdad, a amar la verdad del Santo Sábado, poderlo predicar y vivir y guardarlo como se debe. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar y de compartir estos estudios con los hermanos fieles. Bendiga, Señor, a cada persona que ha tenido la paciencia para poder escuchar esta advertencia. Bendiga a las personas que valoran la verdad y el escudriñamiento profundo de las Escrituras. Padre mío, le suplicamos que donde haya cualquiera persona o hermano fiel escuchando esta palabra, que usted pueda impartirle su bendición. Oramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.